La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, voy a leer desde el verso 1 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios y luego leeremos en el verso 20. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para desarrollar un tema que he titulado Lo dañino no se hace solo, lo hacemos nosotros y también lo destruimos nosotros. Lo repetiré, lo dañino no se hace solo, lo hacemos nosotros y lo destruimos nosotros. Éxodo 32, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora leo el verso 20 en adelante. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Bendito sea el nombre del Señor, y bendito sea su palabra. Mis amados oyentes, repito el tema de hoy: lo dañino no se hace solo, lo hacemos nosotros y lo destruimos nosotros. En esta historia de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento se nos habla acerca de un acontecimiento bastante triste, y es cuando el pueblo de Dios deja a un lado al Señor que les ha sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, y fabrican un becerro de oro porque, según ellos, Moisés había subido al monte y ya había pasado mucho tiempo. Y en ese tiempo que había pasado, entonces ellos pensaron que él no descendería nuevamente, que no sabían si él volvería a ser el líder del pueblo. Entonces al segundo al mando, que era Aarón, hermano de Moisés, y que también había presenciado la gloria de Dios, y que también había visto las plagas descender en la tierra de Egipto, que había contemplado de cerca el poder y la maravilla de Dios en acción, ahora le están pidiendo que les haga un ídolo. Ahora sucede que él, débilmente en su carácter, accede a la petición y les pregunta que quién tiene oro. Ellos traían mucho oro que habían tomado de la tierra de Egipto porque Dios les había dicho que lo pidiesen. Ahora estos son acontecimientos muy importantes que quiero brevemente que usted los analice. Sucede que ese oro, Dios había dado la orden que lo tomasen en el momento en el que salían de Egipto, y el pueblo pidió
a todos los egipcios que les entregasen el oro que ellos poseían, y ellos se lo entregaron. Por supuesto que fue una justa compensación por todo el tiempo que ellos habían servido como esclavos. Pero Dios tenía un propósito también. El propósito era que ellos estuviesen a mano los elementos necesarios para formar algo que a Dios no le agradaba. Oiga bien, ellos iban a tener a mano los recursos para hacer algo que podía ser valioso, podían hacer un altar para Dios y adorarle al único y Dios verdadero, o también Dios sabía lo que ellos iban a hacer, y era que con ese oro iban a fabricar un ídolo apartándose de Dios. Ahora Aarón, que ha contemplado la gloria de Dios y que sabe que aquello no agradaría al Señor, sin embargo toma la decisión de hacerlo y le da forma con buril, es decir, que lo talla, le da forma y hace un becerro. Luego de ello, cuando Moisés desciende, porque Dios le dice qué es lo que está pasando, Dios que conoce todas las cosas, le participa a Moisés en la cumbre del monte, donde le ha estado dando los mandamientos para el pueblo, le ha estado mostrando su gloria, revelando su palabra. Entonces ahora le dice que descienda porque el pueblo se ha pervertido y han edificado un altar a ese ídolo. Pero fíjese que dice en la lectura que acabamos de tener que ellos hicieron fiesta para Jehová. O sea que no se habían abiertamente identificado como idólatras, aunque ya lo eran, pero seguían identificándose con Dios. Ahora tenemos que llevar estos elementos a la aplicación espiritual. Sucede que usted y yo hemos sido tomados de una antigua manera de vivir. Hemos sido rescatados de la esclavitud en Egipto. Ahora Egipto representa, por supuesto, el pecado, nuestra antigua vida. El Señor nos ha traído a una nueva relación con Él, y gloria a Él por ello. Pero ¿sabe qué? Dios ha permitido que queden en nosotros algunos elementos que pertenecían a la antigua vida, no porque Dios lo permita, para benevolencia y para congraciarse con el pecado, no, sino que Él los ha permitido que estén allí, a ver qué va a hacer usted con ellos, a ver qué voy a hacer yo con ellos. Esos antiguos elementos son elementos que yo puedo transformar con la ayuda del Espíritu Santo para usarlos para la gloria de Dios. Permítame ilustrarlo con el temperamento. Por ejemplo, tenemos un temperamento como el de Pedro. Ese temperamento no cambió de la noche a la mañana. Era alguien impetuoso, era alguien que siempre quería tomar la delantera para agradar a su Señor y muchas veces recibió la reprensión de Él. Esa antigua naturaleza había sido transformada, pero el temperamento todavía quedaba. Él ya no era partícipe del pecado, pero ahora todavía tenía que convivir con el temperamento. Pero ahora ese temperamento él lo podía usar para la gloria de Dios. Para no ser entonces alguien pasivo, sino alguien que se mantuviese activo sirviendo a Dios. ¿Entiende lo que el Señor nos quiere decir? Hay cosas que quedaron en nosotros, que podemos usar para la gloria de Dios, pero que también se pueden convertir en instrumentos por los cuales construyamos nosotros mismos cosas que no agradan a Dios. Entonces, si yo ese temperamento no lo canalizo en Dios, entonces se va a convertir en algo dañino, en un ídolo que me va a separar de Dios. Aquí ídolo no va a ser usado en el contexto de adorar a algo que a Dios no le agrada, sino más bien construir algo que a Dios no le agrada. Antes usted era una persona que hacía lo que quería. Y era, dicho en lenguaje coloquial, para que me entienda, alguien bastante terco. No oía consejos, no oía advertencias, sino que andaba por la vida llevándose golpes continuamente. Ahora está en Cristo. El Señor dejó que usted se trajese ese elemento a su vida todavía. Usted puede destruirlo, porque ahora tiene la autoridad y el poder de Dios para enseñorearse de él. Porque la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la ley el hombre no tenía el Espíritu Santo permanentemente en él.
Pero ahora el Espíritu Santo ha pasado a morar en nuestros corazones y por medio del Espíritu Santo yo puedo destruir al pecado que mora en mí. Entonces ahora yo puedo someter todas aquellas antiguas cosas que estaban en mi vida. Pero también puedo construir estructuras que me lleven a vivir de una manera que desagrade a Dios. Entonces, si yo no oía consejos, ahora oigo la palabra y no lo obedezco. Y no recibo el consejo de Dios ni recibo la guianza del Espíritu Santo. Y hago de mi terquedad un monumento, un becerro de oro que me lleva a alejarme de Dios. Porque entonces ahora no recibo consejo de nada ni de nadie, sino que digo que Dios tiene que bajar del cielo para hablarme de esa manera. Yo estaré convencido de que esa es la voluntad de Dios. Pues Dios no va a bajar del cielo a decirle eso. Dios va a permitir que venga un Moisés. Dios va a permitir que venga un instrumento. Dios va a permitir que usted oiga un mensaje como este para que le diga: esa estructura que has levantado, tú la levantaste, no fue casualidad, no es herencia de tus padres, no es una maldición generacional como se nos quiere enseñar ahora en el Evangelio de la Nueva Era, culpando a nuestros padres, a nuestros ancestros, por nuestra manera de vivir ahora. No, esa estructura no la levantó otro, esa estructura la levantó usted, permitiendo que durante toda su vida se fuese desarrollando ese carácter nocivo que ahora lo ha llevado a levantar toda una estructura donde usted vive y que Dios le dice: tienes que pulverizarla y destruirla. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, con la autoridad que yo te he dado, porque para eso te he dado al Espíritu Santo. Y ahora el pecado no te va a llevar a ser su esclavo, tú puedes someter al pecado. Oh, gloria a Dios, y entiendo eso, porque mi vida en Cristo tendrá un cambio y una transformación profunda. Dejaré de estar culpando a otros por construcciones que yo mismo he hecho. ¿Sabía usted que usted mismo puede levantar las barreras dentro de su matrimonio? Y que esa falta de comunicación y que esos celos y todo eso que está dañando su matrimonio, usted mismo colaboró en hacerlo, con cosas que usted se trajo y que usted considera valiosas y que se trajo de su antigua manera de vivir, se trajo antes de conocer a Cristo, las tenía guardadas y ahora ha ido edificando toda esa estructura que lo lleva a la destrucción suya, la destrucción del matrimonio y por supuesto la destrucción de su relación con Dios. Entonces ahora se necesita que usted se dé cuenta que eso no agrada a Dios y haga algo. El que pudo destruir, oiga bien eso, el que pudo destruir la estructura era alguien que venía de un encuentro con Dios. Fue Moisés, que venía de recibir las tablas del pacto, que venía de recibir los mandamientos de Dios. Y es que yo subo a la presencia de Dios hablando de una manera figurada, es decir, que mi comunión con Dios me lleva a ver lo que otros no ven. Aarón creyó que lo estaba haciendo bien. Aarón creyó que todo estaba bien, pero este hombre Moisés, en la comunión con Dios, en la oración, ¿qué es lo que va a pasar en la oración, mi amado hermano, mi amado oyente? Usted recibe apertura de su visión espiritual. Se lo digo por experiencia propia. Cuando nosotros nos vamos a la oración, allí Dios empieza a traer pensamientos por los cuales usted va a orar, situaciones por las que va a orar, y cuando usted empieza a orar por eso, se da cuenta de que no lo ha manejado bien, se da cuenta de que no está haciendo bien y que la decisión que va a tomar no es la correcta. Entonces empieza a desmontar la estructura que estaba levantando, empieza a destruir a ese becerro que le ha dado forma. Entonces cuando se habla del becerro de oro, normalmente se habla de un ídolo, pero es que el becerro de oro, oiga bien, es la estructura, repito, que levantamos nosotros mismos con materiales que quedaron en nosotros y que Dios permitió que estuviesen en nosotros para que nos enseñoreásemos de ellos, no para que a través de ellos levantemos cosas que nos separan de Dios y que nos destruyen a nosotros mismos y destruyen lo que Dios nos ha dado. El que destruye el matrimonio no es el diablo, lo destruye usted dándole lugar al diablo. El que destruye su comunión con Dios no es el diablo,
es usted permitiendo que el diablo le lleve a la separación de su comunión con Dios. El que destruye a la iglesia no es el diablo. El que destruye a la iglesia son los mismos miembros de la iglesia que no velan y dejan que el diablo opere en medio de ellos. Entonces, mis amados hermanos, mis amados oyentes, esta es la hora para reflexionar y preguntarnos, ahora que estamos encerrados, que estamos en tiempos especiales y que tenemos mayor espacio de tiempo para meditar, medite qué estructura ha levantado, qué temperamento ha permitido usted que se desarrolle en su vida y que vaya levantando un monumento que usted cree que está bien, que usted ve hermoso, pero le aseguro que si va a la oración, entonces va a suceder lo que sucede con unos rayos X, ¿sí? Con las placas que usted le llama radiografía, que nosotros le llamamos radiografía. Que entonces no solamente se ve la estructura externa, sino que se ve lo interior. Y cuando usted se ve en su forma de ser, en su carácter, su manera de comportarse, su manera de relacionarse con los demás, que usted dice, oye, tantos que tienen problemas conmigo, todos están contra mí. Pero cuando usted va a la oración, al igual que Moisés, cuando sube al monte, entonces Dios le da visión y puede ver no solamente la apariencia, sino que puede ver más allá. Y cuando ve en lo profundo se da cuenta que es que usted construyó eso que es tan dañino. Eso dañino lo fabricó usted y nadie más lo va a destruir sino usted mismo. Usted dice, ¿y si le digo a Dios que lo destruya? Sí, Dios lo va a destruir, pero recuerde que no descendió fuego de Dios, ni tampoco un relámpago, ni un trueno que destruyó al becerro. Fue Moisés quien lo hizo. Dice que lo fundió y lo pulverizó y lo dio a beber al pueblo. Y es allí algo importante de meditar. Y es que usted se imagina lo que es beber agua con polvo de oro. El oro es muy valioso, pero tómeselo para que usted vea lo que va a ocurrir. Por supuesto que va a ser tóxico y dañino. Eso es lo que pasa con las consecuencias de levantar estructuras dañinas. Usted las va a sufrir. Usted las va a experimentar. Y eso lo va a permitir Dios para que no vuelva a levantar estructuras como esas. Entonces usted se dará cuenta con que hubo relaciones que se dañaron, matrimonios que se dañaron, vidas afectadas, consecuencias en sí, en su caminar, y eso no es otra cosa sino que se está bebiendo el polvo de oro. Fue algo con lo que pudo haber hecho cosas buenas y sin embargo se volvieron nocivas para usted. Y Dios permite que las beba y las experimente para que jamás vuelva a levantar esa estructura. Pero hay personas que no hacen eso, sino que no solamente hacen el becerro ni el altar, sino que quieren construir un templo para ellos, porque no se quieren arrepentir y quieren andar en la vida cometiendo error tras error y repitiendo las actitudes nocivas. Entonces, en este día, el Señor le permite oír esta palabra para que, al igual que Moisés, confrontó a Aarón y le dijo, ¿por qué has hecho este daño a este pueblo? Por favor, no haga lo que hizo Aarón cuando le dijo, no, es que tú sabes cómo es el pueblo, echando la culpa a otros. Tú sabes cómo es el pueblo. Ellos son de dura cerviz. Y ocurre que yo les dije quién tiene oro y ellos trajeron oro y lo pusieron ahí, salió ese becerro. Pero en versículos anteriores dice que él le dio la forma con buril. Es que usted es quien ha dado forma a ese problema que tiene. No culpe a otro, no culpe ni siquiera al diablo. El diablo lo indujo a ello, pero usted y yo fabricamos esa estructura. No nos justifiquemos culpando a otros. Por eso digo que esa doctrina que se quiere enseñar hoy, no, es que eso fue una maldición que yo recibí. Eso fue una maldición que me hicieron. Ah, qué fácil es culpar a otros de las estructuras que yo he levantado. Pero el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios va a ver que esa estructura la levanté yo. Este problema matrimonial, yo formé parte de ello. Este problema espiritual, yo formé parte de ello. Este problema en el hogar, yo formé parte de ello. Este carácter malcriado, rebelde,
altivo, yo lo fui formando. Sí, me pasaron muchas cosas, mis padres hicieron esto, mis tíos, mis abuelos hicieron esto y lo otro, pero eso solamente fue ayudarme a hacer la estructura. Yo la hice, consciente o inconscientemente, pero ahora conscientemente y con el poder del Señor que obtendré yendo al monte, que no es otra cosa que el símbolo de buscar la comunión con Dios y el revestimiento del Espíritu Santo, entonces usted podrá empezar a desmantelar y destruir aquellas estructuras dañinas que se levantaron en su vida. Hoy Dios nos muestra lo dañino que hemos hecho para nosotros mismos, y ahora nosotros mismos, con el auxilio y autoridad de Dios, tenemos el poder para destruir lo que nosotros mismos formamos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hoy tu vida puede empezar a cambiar, pero no depende de Dios, porque ya es decisión de Dios que así sea. Es ahora la decisión suya en dejar de saborear el polvo de oro y empezar a decir: voy a destruir lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo lo destruyo? ¿Con violencia? No, con cambios, con transformaciones, con pedir al Señor, humillándome ante Él: Señor, esto que levanté realmente ha sido dañino para mí y para otros. Quiero que tú me ayudes a desmantelarlo y levantar ahora un altar para ti, levantar algo que a ti te agrade. Les aseguro por experiencia propia que empezará a ver los cambios y transformaciones en su vida, donde en vez de tener la indigestión del oro, pueda más bien resplandecer la gloria de Dios en su vida. Que Dios le bendiga y gracias por una vez más compartir la palabra de Dios. Tomemos unos segundos para orar en el nombre del Señor. Allí donde está, cierre sus ojos en señal de comunión y oremos juntos al Señor. Señor, te doy gracias por oír esta palabra. Dios mío, ayúdame a ver todas las estructuras que yo mismo he levantado y que tanto daño me han hecho. Antes no las veía, Señor. Quiero verlas ahora, a través de la revelación de tu Santo Espíritu. Desde este momento, abro mi corazón para que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, me ayudes a desmantelar y desmoronar lo que hice y a ti no te agrada. Y que ahora con ello sea construido lo que a ti te agrada. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Le invito a visitar nuestro canal en YouTube, donde puede recibir mucho más mensajes como estos que le van a ayudar en su crecimiento espiritual y en su conocimiento de Dios. El canal es La Palabra Diaria, Berry Chaviedo. Usted puede entrar allí, afiliarse a nuestro canal, suscribirse y también visitar nuestra página en Facebook con el nombre Berry Chaviedo. Igualmente recibirá los mensajes de la palabra de Dios por allí. También puede afiliarse a nuestro grupo en WhatsApp solicitando ser añadido para día tras día recibir de lo que Dios nos permite compartir en su palabra. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo y que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que Dios le bendiga.